Doctor Carlos Fernando Galán, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y un saludo a todos los clientes que nos acompañan. Bueno, un placer tenerlo acá, Carlos Fernando. Y quisiera empezar esta entrevista preguntándole por su padre. Hoy que está usted dirigiendo un partido político y de cabeza de lista al Congreso de Colombia, quisiera saber cómo ve usted el legado político de su padre, hasta dónde, digamos, sigue siendo un referente para usted y dónde empieza la propuesta personal suya. Pues, Álvaro, siempre es y será un referente la lucha de Luis Carlos Galán. Yo siempre trato de ser coherente con lo que él hizo y la manera de hacer política. Y yo creo que si bien el país ha cambiado mucho, desde que él murió, fue asesinado, a hoy hay muchos de los temas que él planteó y sobre todo creo que el eje de su propuesta, y era cambiar la forma como se hacía política en Colombia, hoy es muy vigente. Hoy es muy vigente porque vemos, primero, una corrupción desbordada en muchas regiones del país y en muchas instituciones del país. Segundo, vemos una manera de hacer política a punta de plata. Yo estoy recorriendo las regiones y me encuentro con que en muchas regiones se gastan más de 10.000 millones de pesos para hacer campaña a un senador. Cuando uno ve eso, eso significa que la gente llega al Congreso a robar, porque no hay ninguna otra razón para que se gasten esa plata, hagan esa inversión. Entonces yo creo que lo que planteaba él, y fueron los ejes de su propuesta cuando irrumpió en la política colombiana para sacudir un poco a los partidos tradicionales y decirles que había una nueva Colombia que requería una nueva manera de hacer política, creo que eso es hoy mucho más vigente inclusive de lo que fue en los años 80. Aquí vemos una ciudadanía mucho más activa, más participativa, con mayor criterio para participar, y eso requiere, creo yo, una manera de hacer política que esté acorde con esa nueva ciudadanía. Entonces, eso es un poco el eje que yo veo hoy, es muy válido, muy vigente, y yo procuro hacer política de esa forma. Claro, también hay muchas cosas que han cambiado en Colombia. Hay retos adicionales a los que tenía el país en esos años, pero creo que si uno tiene eso como referente, pensando en ese eje que él planteaba, los retos que vengan podrán ser enfrentados. Tienen sentido, le da sentido al trabajo. Exactamente. Carlos Fernando, ¿cuáles son esas zonas? Usted hablaba ahora de que ha recorrido el país y que se ha encontrado lugares donde las campañas pueden costar, una campaña al Congreso puede costar esa cantidad de plata. Denos un rápido vistazo del mapa nacional. ¿Cuáles son las zonas donde usted ve que el tema es crítico y cuáles son las zonas donde ese asunto se ha venido superando de manera importante? Bueno, no, yo creo que hay una alarma en casi todas las regiones del país, porque en principio uno decía, bueno, la costa atlántica ha tenido siempre problemas de compra de votos, pero ahora llegan a niveles dramáticos donde en la calle le dicen a uno, es que aquí nos están ofreciendo 200.000 pesos por voto. Doctor Galán, ¿usted qué nos ofrece? Le dice a uno la gente en la calle. Y le hablan de ese tipo de campañas y que se ha generalizado en la costa atlántica. Otro espacio donde se habla de mucho dinero es los Santanderes, por ejemplo. De manera importante, ahí ve presencia uno de personas que son herederos de quienes fueron condenados por grupos ilegales y que no solamente son hijos de ellos, sino que están heredando el aparato político de esas personas y que al parecer también están utilizando ese tipo de mecanismos y de herramientas para lograr obtener las curules. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en Bogotá se oye de ediles de la ciudad que supuestamente han recibido hasta 100 millones de pesos para acompañar a un senador de la República, a un candidato al Senado de la República. Entonces yo creo que hay un tema perverso de una política a punta de plata que está, en mi opinión, afectando dramáticamente la democracia y que está llevando a que, por ejemplo, un fenómeno como el voto en blanco, que pues surge y siempre ha surgido cuando se ha manifestado eventualmente con una expresión de indignación, de rechazo a quienes han hecho política, a quienes participan, válida, me parece válida, respetable, pero en la práctica hoy con lo que estamos viendo, ese voto en blanco puede llevar a que quienes hacen parte de los candidatos de opinión, que pueden representar la opinión, se vean afectados por el voto en blanco, pero las maquinarias que dependen del aparato burocrático y de la plata, como estamos viendo en el país, queden tranquilos. Entonces, yo sí creo que hay una crisis política compleja hoy en nuestro país que amerita que el próximo Congreso, y ojalá se renueve en una amplia mayoría ese Congreso para que quienes definan el futuro de Colombia en ese nuevo Congreso no sean los mismos de siempre,
sino que permitan que personas nuevas que nos llevan allá 20 o 30 años participen y den su testimonio de cuál debe ser esa nueva Colombia. Ese nuevo Congreso tendrá que abocar, entre otras reformas, una reforma política que incluya revisar cómo se financian las campañas, cómo se vigila la financiación de las campañas, que replantee un poco la forma como se eligen los parlamentarios. Me refiero a que la circunscripción nacional, por ejemplo, tiene el incentivo perverso de que se aumenten los costos de las campañas. Y eso, sumado al voto preferente, genera unas competencias al interior de los mismos partidos que también lleva a que haya una competencia más de chequeras que de ideas. Entonces, yo creo que uno de los puntos que debe abocar el próximo gobierno y el próximo Congreso será el tema de una reforma política en Colombia. Carlos Fernando, mencionaba usted ahora que le sorprende que los herederos políticos, por ejemplo en Santander, estén presentes, generando situaciones de riesgo electoral, digámoslo así. Pero digamos, en ese marco de propuesta de renovación también, Colombia es un país muy particular en el tema de delfinazgos. Están los hijos de Luis Carlos Galán haciendo política, entra el hijo de Andrés Pastrana a hacer política, están los hijos ya de Ernesto Samper, incluso en el gobierno. Digamos, hay dinastías, la familia Santos, muy activa en política, con nuevas generaciones y entre primos. ¿Eso cómo lo ve usted? ¿Eso qué dice de la política colombiana? Pues dos cosas, Álvaro. Yo creo que hay que diferenciar un poco las situaciones, porque una cosa es una persona que es el hijo de alguien que ocupó la presidencia de la República y que decide hacer política y que inclusive recibe el respaldo de su padre expresidente que está al lado y que le hereda todo el poder, digamos, porque cuando una persona llega a la presidencia de la República logra, digamos, construir un círculo de poder muy importante. En el caso mío, en el caso de mi hermano, no tenemos ese círculo de poder. A mi papá lo mataron hace 24 años. Entonces, decir que él nos heredó un aparato de poder y una burocracia y una maquinaria es completamente falso. Lo que nosotros heredamos de él fue un buen nombre, un cariño de muchos colombianos. Y eso nos genera más que todo es una responsabilidad inmensa de estar a la altura al hacer política teniendo el apellido Galán. Entonces, yo creo que no podemos compararnos con el caso de hijos de expresidentes que hoy están haciendo política, porque ellos sí claramente heredan un poder que han tenido y que todavía conservan sus padres. Pero sí es cierto que en Colombia se presenta esto, y no se presenta solamente en los casos que usted ha mencionado. El hijo de Piedad Córdoba aspira al Senado. Así es. El hijo de Guillermo Asprilla, de Progresistas, aspira al Senado. En fin, se presenta en muchos casos en todo el espectro ideológico de nuestro país. Y creo que sí debe llamar la atención sobre la necesidad de promover más participación. Que los jóvenes, por ejemplo, la nueva generación de colombianos tenga más interés por la política, entienda que es fundamental que su participación sea más activa, porque si no se mete en política, pues van a ser los mismos durante toda la vida en Colombia que van a definir el futuro de Colombia, desde los diferentes puntos del espectro ideológico. O sea, hay que promover esa participación más activa, que yo creo que se puede dar, porque le repito, creo que hay una ciudadanía hoy más crítica, más participativa, que ha encontrado en mecanismos como las redes sociales la posibilidad de expresarse. Claro, eso es un reto inmenso porque no puede caer en la superficialidad de las redes sociales que muchas veces no permiten una discusión más profunda sobre los temas, pero sí que tienen más canales de comunicación y de participación que eventualmente lleve a que más gente pueda acceder a una participación efectiva en la política. Carlos Fernando, usted estuvo en los medios de comunicación y hoy en día está del otro lado. ¿Cómo ve ahora el trabajo desde la perspectiva de candidato político, el trabajo de los medios de comunicación frente a los temas en Colombia? Pues a mí me preocupa una cosa y me preocupó cuando hice periodismo, y es la profundidad en el análisis de los temas del país, porque ahí está la clave un poco para precisamente lograr que esa ciudadanía, nueva ciudadanía joven que quiere participar, tenga acceso a más información y a mejor calidad de la información. Se requieren unos medios de comunicación que vayan más al fondo de las cosas. Hoy a mí me preocupa que muchas veces los noticieros, los mismos periódicos, están en el afán de la noticia del día a día, están preocupados por simplemente reportar la chiva, etcétera, pero no ponen muchas veces en contexto las situaciones para que la gente comprenda qué significa lo que está pasando, cuáles son las implicaciones, tenga todos los elementos de juicio para que se le forme verdaderamente una conciencia crítica frente a la situación del país. Entonces yo sí creo que es fundamental que en Colombia surjan más espacios informativos que permitan esa profundización de la noticia, de los temas, del análisis, porque de esa forma podremos lograr. Por ejemplo, yo he conocido países donde hay
muchos más canales, muchos más periódicos, muchos más espacios en la web de discusión, de debate, con mucha más actividad. Colombia debería diversificar mucho eso. Y esa diversificación nos va a permitir tener más visiones y sobre todo exigirle a esos medios que le entreguen, digamos, un producto informativo mejor a la ciudadanía, que no sea simplemente el titular. A mí me preocupa mucho, respeto obviamente esos medios nuevos que surgen, pero me preocupan mucho los medios donde le dicen a uno, no, usted tiene que preocuparse simplemente porque la gente lee de la siguiente forma, de aquí para acá, hacia abajo, y más o menos 10 segundos por página y sale. Bueno, eso está bien que se busque ese mercado, pero ojalá esa gente que recoge en Transmilenio un periódico se sentara con ese periódico a leer unas buenas notas sobre el análisis político, sobre el análisis económico del país, sobre la problemática social, porque de esa forma se va a formar una conciencia para que a la hora de votar o de participar tome las decisiones no porque le parece que tal persona es chévere o es no sé qué, o ese me saludó simplemente, o ese lo he visto un par de veces, sino porque digan, no, hombre, ese tipo piensa esto y esto y esto sobre el país, ese tipo debería estar allá porque me parece que eso es lo que hay que hacer por Colombia. Carlos Fernando, hagamos una pausa y ya volvemos para hablar puntualmente de temas políticos de esta campaña. Perfecto.